serás mi pastor para siempre. En paz tú me hace descansar. Me guía a las aguas tranquilas. Oh, cuánto disfrute me da. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me ha de seguir. Moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con Él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. El mismo pastor es mi pastor, aguas de reposo a la vez, de como en mi espíritu me debo y exaltando mi ser. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me ha de seguir. Moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con Él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me ha de seguir. Mi alma el pastor me restaura, mente, voluntad, devoción. Y aunque en el valle yo ande, contigo camina el Señor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me ha de seguir. Moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con Él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Prepara el pastor una mesa, seno y su verdad, me unge con óleo de unción, y copa rebosando está. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me ha de seguir. Moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con Él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Ahora yo moro en su casa, disfruto del bien de mi Dios, encuentro placer sin medida, ese es mi placer, mi Señor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión
compasión de Dios, hasta el fin siempre me ha de seguir. Moraré en la casa de Dios por siempre y cenaré en la mesa con Él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta aquí siempre me han de seguir. Amén, hermanos. Ciertamente el bien y la compasión de Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque hoy estamos recibiendo su hablar que imparte vida. Ahora le damos paso a nuestro hermano José Luis. Hermano José Luis, qué maravilloso estar aquí nuevamente. Amén, hermano Alfredo. Ha sido una bendición estos 2 días que hemos tenido. Me falta tu audio, hermano. Oh, perdón. Oh, Lord Jesus. Ahora sí. Es una bendición que hemos tenido estos 2 días, hermanos. Ha sido una palabra muy oportuna. Creo que ha sido apropiada y adecuada al tiempo en que estamos viviendo, a la era, el entorno en que estamos ahora experimentando por todos lados la lluvia de información que sale en el internet y tantas cosas que están saliendo y que los jóvenes están siendo vulnerables a esta información. Pero el hermano ha estado colocando una palabra acerca del pastoreo de estos jóvenes, el pastoreo maravilloso hasta cuando se casan, y todos hemos sentido esa palabra, y la palabra que ayer se trajo acerca de lo que el Señor está haciendo, los pasos, y no, es más creíble la creación, es más sencilla, pero la gente se complica porque siguen sus propias filosofías, y yo creo que el Señor ha ido quitando velos. Ayer quitó muchos velos, y esperamos que esta mañana el Señor haga lo mismo. Hermano Ronnie, el tiempo es suyo. Vamos a que usted nos comparta esta palabra, lo que el Señor ha puesto en su corazón esta mañana. Adelante, hermano Ronnie. ¿Tenemos a Ronnie con nosotros? Señor Jesús. Amén. Amén, Ronnie. Yeah, adelante. now I'm unmuted. Estaba en mi micrófono en silencio. Hermanos, ¿está bien, hermano Jorge, si comparten ustedes primero, los santos primero? Aleluya, buenos días, queridos hermanos. Yo sí tengo algún sentir en cuanto a lo que escuchamos anoche. Cantamos un himno y yo no sé si ustedes lo disfrutan como yo lo disfruto, como David lo disfrutó, el que lo escribió en Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Hermanos, en la primera comunión el hermano Ronnie compartió que nos hizo una pregunta. ¿Saben ustedes que el Señor es su pastor? Dice, el Señor es tu pastor. Él está por encima de todas las cosas de su vida. Pero la pregunta que él trajo es, ¿saben ustedes que Él es tu pastor? Pues hace una gran diferencia lo que uno entiende y cómo uno ve su vida. Si yo no veo que el Señor es mi pastor, aunque es mi pastor, yo voy a sufrir ansiedad, yo voy a sufrir incertidumbre. Es muy diferente. Lo que uno ve, lo que uno entiende, lo que uno sabe, hace una gran diferencia. Pablo usa la misma terminología. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que todas estas cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito.
Con el tiempo sabemos esto en lo profundo, que nuestra vida es tan importante para Dios que no hay cosa que le escape. Él está a cargo de todos los detalles de nuestra vida, a tal grado que Jesús dice, incluso los cabellos de nuestra cabeza son enumerados. ¿Puede ser más detallado? Ni un pájaro cae a la tierra sin el Padre. Él está mostrándonos que la conciencia de nuestro Padre es mucho más allá de lo que un ser humano puede imaginar. Pues sabemos que tenemos el Señor como nuestro pastor. Yo espero que sí. Esta palabra vale mucho, hermanos. Puede ser un norte para toda su vida. Y ayer él trajo, en la segunda sesión, él trajo otra palabra que no sé si captaron. La primera frase que él hizo fue, el Señor quiere hacernos las personas más excelentes en el universo. ¿Escucharon esto? ¿Lo creían? ¿O crees que él está solo hablando? El Señor quiere hacernos las personas más excelentes en el universo. Amén. Considera a la persona más excelente que tú conoces. Créeme, Él no es más excelente que tú. Tú estás en el proceso y Dios va a terminar este proceso. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido. Y consideramos, hermanos, la carrera maratón de la vida de iglesia. Comenzó en el día de Pentecostés, hace 2000 años. Y aquí estamos nosotros. Sabemos, la venida del Señor está muy cerca. Pues este maratón ya está en lugar por 2000 años. ¿Y dónde Dios nos colocó, hermanos? Él no nos colocó en el principio, ni nos colocó en medio. Él nos puso, ni nos colocó en el tiempo de Watchmen, ni. Él nos colocó al mero final de la carrera. Somos aquellos que vamos a cruzar la cinta, hermanos. Vamos a darle bienvenida a nuestro Señor. ¿No creen que somos importantes para Dios? Cuando el Señor, pero Él dijo, el Señor quiere hacernos las personas más excelentes en el universo. Aunque somos personas regulares, incluso un poco males. Pues en el principio de esta era el Señor llamó a algunos discípulos y los evangelios relatan detalles de estos discípulos, porque es importante para nosotros saber quiénes eran estos. Él llamó unos pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, personas ordinarias. El pescador no es una persona más excelente, aparentemente. Gamaliel es más excelente. Nicodemo parece más excelente. Pero el Señor llamó Pedro, un pescador, y Juan y Jacobo, que aún eran jóvenes, ayudando a su papá en el barco. ¿Qué pudieron hacer ellos? Pudieron reparar redes nada más, sacar peces. Pero el Señor tuvo su ojo en estos jóvenes, porque Él los iba a usar para cambiar la era e introducir la realidad de su reino a la tierra. Amén. Los hermanos, no solo llamó personas ordinarias, Él llamó a algunas personas extraordinarias. ¿Extraordinarias en qué sentido? Pues Él llamó a María y dice en Marcos capítulo 16, María, la cual que tuvo 7 demonios. Wow, María sí era extraordinaria, extraordinariamente mal. Pero el Señor la llamó
y la transformó en uno que amaba al Señor con todo su ser. El Señor dice, donde quiera que prediquen el Evangelio, tienen que decir algo de lo que hizo algunos de sus discípulos. Otra María derramó sobre él su frasco de alabastro. Gracias. Otro apóstol que él llamó era Mateo. Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo. Yo creo que en capítulo 9, hablando de sí mismo, no se identifica porque se escondió, pero dice que Jesús pasó por la mesa de uno que recogió impuestos, recaudó impuestos. Y el Señor le llamó. Pues cuando él dice, él que recobró los impuestos, en aquel tiempo esto quiere decir una de las personas más malvadas, traidor de su país, traidor de su familia, una persona bien baja en la sociedad. Pero Jesús miró en el corazón de este recaudador de impuestos. Cuando él pasó, miró en sus ojos y miró en el profundo de su ser y dijo, Mateo, sígueme. Mateo dice, levantándose de inmediato, dejando la mesa y el oro y todo, siguió en pos de aquel que le llamó. Él sabía, este es mi destino, este es mi Dios. Yo voy a abandonar toda esta suciedad, yo voy a dejar este oro sucio y yo voy a seguir en pos de Jesús. El Señor llamó a personas en el principio de la era y el Señor está llamando personas como nosotros al final de la era. Y sí, Él nos va a hacer las personas más excelentes en el universo. Él nos escogió a nosotros y nos colocó al mero final de la carrera. Watchman Nee luchaba 30 años y luego sufrió 20 años más en la prisión. Witness Lee luchaba más de 70 años siguiendo al Señor. No vieron la venida del Señor, pero muy probablemente nosotros vamos a ver la venida del Señor. El Señor nos colocó después de ellos. Ellos nos pasaron la estafeta, hermanos jóvenes. Esta estafeta está en nuestras manos. Es la estafeta de la economía de Dios. Dios nos reveló el deseo de su corazón. Dios nos convenció. Sigue en pos del Cordero. No hay otro camino. Aunque en el mundo tienen 1000 caminos, para nosotros hay un solo camino. O yo tomo este camino o mi vida ni tiene significado. Me levanto en la mañana, ¿para qué? Lucho, ¿para qué? Pues nosotros sabemos, nuestra vida está puesta al final de las eras para colaborar con el Señor Jesús, para hacer nuestra partecita en la edificación de su cuerpo, que es la preparación de su novia, que él pronto va a venir para arrebatar y casarse con ella. Hacemos nuestra partecita, hermanos, aunque es pequeño, es importante. Ronnie dijo algo ayer que tal vez lo consideras y dices, no, esto no parece tan real. Él nos llamó un joven de entre 2,000 millones de jóvenes. Considera esto. ¿Cuántos jóvenes hay en la tierra hoy? ¿Y cuántos jóvenes hay que han visto que Dios tiene un plan en el universo? Que Dios tiene un propósito con la humanidad. Que no es simplemente un tren corriendo hacia la nada. Dios nos escogió. Dios nos llamó. Dios nos infundió con el pleno conocimiento del deseo de su corazón.
Y aquí estamos, amándolo, siguiéndole, amando, Pedro dice, amando al que nunca hemos visto. Explícamelo. ¿Cómo puede un joven echar su suerte con alguien que jamás ha visto? Porque el Señor es el Espíritu. En un momento él andaba en la carne y él llamaba a las personas mirando sus ojos. Había algo tan atractivo que ellos no pudieron resistir. Esta es historia, estos son hechos. Estas personas que él llamó eran personas como tú y yo. Pero cuando Jesús miró en sus ojos, ellos se dieron cuenta, ya mi vida no será igual. Yo tengo que seguir en pos de este Jesús, aunque ni sabían quién era. Mateo no sabía quién era Jesús. María no sabía, Pedro no sabía. Pero Dios los convenció. Echa a un lado todos tus planes, echa a un lado tu carrera, tu futuro. Sigue en pos de este hombre que ni conoces. Pues de igual manera, nosotros no conocimos a Jesús, ni miramos en sus ojos, pero su espíritu nos infundió, su espíritu nos llamó, su espíritu nos convenció. Sigue al Señor Jesús o tu vida no tiene significado. Su espíritu es muy real. Su espíritu revela cosas que no se ve. Su espíritu nos da un gusto anticipado de lo que es por venir. Sabes, en Apocalipsis 21 hay un versículo aquí que yo no creo que Pedro se imaginaba. Dice en Apocalipsis 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pues yo quiero hacerle una pregunta. En aquel tiempo, según Hechos, había un maestro famoso en Israel, destacado, se llamaba Gamaliel. Pero en la Nueva Jerusalén, en el muro, ningún cimiento se llama Gamaliel. Pero uno de los cimientos se llama Pedro. Hermanos, somos más importantes que Stephen Hawking. Somos más importantes que Donald Trump. Somos más importantes que cualquier persona que rige en este mundo. Nuestros nombres están inscritos en la Nueva Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. Oh, gracias al Señor, hermanos, somos más que privilegiados. Oír lo que estamos oyendo, entender lo que estamos entendiendo y ver lo que estamos viendo. Somos más privilegiados que todos los hombres en la historia de la tierra. Tal vez hoy en día no te parece que es verdad. Yo lo escuché cuando tenía 19 años. Ya yo tengo más que 69 años. Les digo, al pasar el tiempo, uno entiende, es verdad, es verdad. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para ser hechos hijos de Dios, con su vida, con su naturaleza, con la posición de ser coherederos y correyes con Cristo sobre esta tierra. Que el Señor les impresiona, que el Señor les llama, que el Señor les convence. No hay otra cosa en el universo digno de sus vidas, digno de sus talentos, digno de su llamado. Eso es lo que me gustaría recalcar.
En cuanto al primer ley de termodinámica, en cuanto al segundo ley de termodinámica, solo nos dice esto. Hay un creador. Tiene que existir un creador porque hay materia en el universo. Y nada puede ser creado, dice la ley de termodinámica. Y nada puede ser destruido, pero algo está aquí. Entonces hay algo que existe fuera de estas leyes. Y es el legislador mismo, es el creador mismo. El segundo ley de termodinámica, que todo está yendo hacia deshacerse, está descomponiéndose, está enfriándose, está perdiendo su termo. Pero hay algo diferente, hay algo fuera de esta ley, es la nueva creación. Es la iglesia, es el cuerpo, es el nuevo hombre. Yo estoy testificando que al pasar los años, la iglesia no se envejece, la iglesia se renueva. Hermanos, nosotros mismos somos la prueba de que existe Dios y que existe un poder de resurrección, porque nosotros tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo espíritu, y la iglesia es un grupo de personas que están siendo renovadas para ser el nuevo hombre que cubre todo este globo terráqueo. Ronnie está en Hong Kong. Yo estoy en California. Ustedes están en Colombia. Ramiro está en Santana. Julio está en Honduras o México. Jorge está en Panamá. ¿Qué es esto, hermanos? Estamos viendo con nuestros ojos que al final de las eras, el Torre de Babel ha sido revertido. Estamos entendiéndonos codo a codo, estamos colaborando para edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Esto es el nuevo hombre. Esta es la obra maestra de Dios en el universo, que Él nos ha llamado de todas partes del globo y nos ha comunicado, nos ha entrelazado, nos ha compenetrado para hacer su obra maestra, un solo y nuevo hombre que habla una sola cosa, la economía de Dios, el evangelio de nuestro Cristo maravilloso, que sí puede cambiar un hombre. Amén. Hay una cancioncita. Yo no soy cantante, pero yo lo voy a cantar. No sé si deben tapar los oídos o abrir los oídos. Escucha. Dice así. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo que doy, Él me cambió a mí. Yo antes triste fui, mas mira mi rostro hoy. Ahora estoy feliz y sirviendo a mi Señor. Pues yo no pensaba cantar, pero hermanos, tenemos un gozo inefable y lleno de gloria. Éramos Pedros, Juan, Jacobo, María, Mateos, pero el Señor a través de su Espíritu Santo nos está santificando. Wow. Mediante su palabra santa nos está apartando del mundo, porque Él nos ha predestinado para lo más glorioso y lo más bello en el universo. Nos ha llamado y nos está santificando para hacernos correyes con el Hijo primogénito de Dios, Jesucristo. Si tenía 1000 vidas, los echaré todos para esto, hermanos. No tengo 1000, pero me dio una. Y yo le dije, Señor, yo solo te pido esto. Guárdame todos los días de mi vida hasta que tú vengas. Esto fue mi ruego a Él. Y yo creo que lo va a contestar, hermanos.
Amén. Que el Señor bendice su palabra esta mañana. Amén. Gracias, Sterling. Amén. Aleluya. Hallelujah. Amén. Well, I'm so happy to listen to Brother Sterling. Estoy muy contento de escuchar al hermano Sterling. Puedes compartir el resto de la sesión si deseas. Amén. ¿Saben quién nos dijo eso? En el recobro del Señor, que el Señor nos está entrenando y preparando el calibre más elevado de personas en el mundo. ¿Saben quién nos dijo eso? El hermano Lino me dijo eso. Aleluya. Hermano Sterling está completamente en lo correcto. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, no se vean a sí mismos. Si se ve a sí mismo, nunca será esa persona del más alto calibre. Solamente cuando usted ve al Señor, solamente cuando usted se abre al Señor, Señor, no puedo hacerlo, te necesito. Señor, ven, entra a hacerlo todo por mí. Saben que yo disfruto mucho Apocalipsis 12:11, donde dice, cuando habla acerca de los vencedores, ellos han vencido al acusador de los hermanos. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Eso significa que ellos necesitan la sangre del Cordero. ¿No necesita usted la sangre del Cordero? El que venza no es uno que no necesita la sangre del Cordero, que es tan bueno que no la necesita. El que vence es aquel que sabe, yo no lo puedo hacer, yo soy débil. Yo soy débil a lo sumo. Por eso es que necesito que el Señor me cubra, necesito la sangre del Señor en todo lo que yo digo o hago. Es más, toda mi persona completa necesita que sea cubierta, lavada con la sangre del Señor. ¿Quiere usted ser un vencedor? ¿Quiere ser usted un joven del más alto calibre hoy en día? No es por usted mismo. Usted mismo nunca lo va a lograr, ni yo tampoco, ni Sterling tampoco. Ni José Luis nunca lo va a lograr. Ninguno de nosotros lo podrá lograr. Sino que es Cristo en ti, quien ya lo logró. Así que disfruta al Señor. Pon toda tu confianza en Él. Di aleluya a Él. Invoca su nombre. Él es el que te hará a ti y a mí lo que no somos. Alabado sea el Señor. Así que en la última reunión, yo tuve comunión en cuanto al primer punto de que el universo fue creado por Dios. Las personas mundanas, las más inteligentes, piensan que saben esto, pero no saben nada, porque no se humillan a sí mismas ante la palabra de Dios, que es la Biblia. Por la misericordia del Señor, nos humillamos a nosotros mismos ante la palabra de Dios. Y con el tiempo, la palabra de Dios nos hará sabios. Lo segundo que vimos fue que la rebelión de Satanás y la caída del hombre. Y eso es lo que introdujo la segunda ley de termodinámica. Sin la rebelión de Satanás y la caída del hombre, no existiría, no tendríamos la segunda ley de la termodinámica. Pero quiero predicarte el evangelio en qué puede revertir la segunda ley de termodinámica. Lo que yo estoy haciendo hoy, ahora mismo, y lo que estoy haciendo cada día, eso es lo que todos nosotros debemos estar haciendo todos los días. Y es revertir la segunda ley de termodinámica.
Yo ya les mencioné algo acerca de la vida divina que está en nosotros, que es capaz de revertir esa segunda ley. Pero hay cierta prerequisito. Y eso es lo que quiero compartirles en un momento. Primero quiero decirles que para poder ver la caída del hombre, el ver eso es muy crucial. Y yo creo que algunos hermanos saben, y yo no diré mucho de esto. Yo tengo algunos amigos que no son, están entre los más inteligentes en el mundo. Si lo menciono sus nombres, ustedes reconocerán quiénes son, porque son de las personas más inteligentes en el mundo. Y me he dado cuenta de cuál es la esencia de su inteligencia. Aparte de que nacieron inteligentes, es que ellos entienden la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Es caída. Satanás se ha revelado, Adán ha caído y hoy tú y yo, como hijos de Adán, somos caídos, somos malignos. ¿Por qué Cristo tuvo que llegar a ser la ofrenda de pecado y no solo la ofrenda por las transgresiones? Las transgresiones, porque las transgresiones que cometemos, Cristo llegó a hacer esa ofrenda, pero Él llegó a hacer la ofrenda por el pecado porque hemos llegado a ser pecado. Nosotros no solo cometemos pecado, sino que hemos llegado a ser pecado mismo. Todos ustedes en su mayoría son jóvenes. Quiero decirles un poco más acerca de el mundo. ¿Saben ustedes cuántas células hay en el cuerpo humano? Aún si eres grande como Jorge Ruiz lo es. ¿Cuántas células tienes? Como yo sé, como 30, un número muy grande, trillones de células. Eso es mucho. En promedio, lo que una persona en promedio tiene, de acuerdo a los científicos. Pero ¿saben cuánta bacteria hay en Jorge Ruiz? Gracias al Señor que no tiene COVID y oramos que nunca lo tenga. Pero aparte de COVID-19, ¿saben cuántas bacterias hay en Jorge Ruiz? Y por cierto, no acuse a Jorge, usted tiene exactamente lo mismo. Y yo también. ¿Sabe cuántas son? ¿Sabes, Jorge? ¿Sabes cuántas bacterias son? 39 trillones. ¿Sabes? Tienes más bacteria en ti que las células mismas. Algunas bacterias son buenas, son útiles. Tengo que decirles eso, pero la mayoría de ellas son muy malas. Y esto es para demostrar cuán pecador Jorge Ruiz es. Él tiene más bacteria en él de lo que tienen células. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿No crees entonces que el hombre es caído? Si no es por la misericordia del Señor de mantener nuestra salud a cierto nivel, la razón por la que las bacterias no nos dan más problemas que porque la gracia del Señor nos hace que estemos bien. Comemos apropiadamente, descansamos bien, hacemos ejercicio, nuestra salud está bien. Así que se suprimen esas bacterias, pero una vez que nos debilitamos, no comemos bien, no descansamos bien, ¿qué pasa? Estas bacterias se elevan y estamos en problemas. Así que, hermanos y hermanas, somos tan caídos. Ustedes nunca entenderían la situación mundial hasta que te das cuenta acerca de la caída del hombre. Yo creo que está bien decirlo así, la caída del hombre. Cierto hombre que fue presidente de los Estados Unidos en cierto momento y se llamó ser un muy buen cristiano. Y yo creo que sí lo fue, pero dijo que lo bueno
que hay en el hombre, un día vencerá lo malo que hay en el hombre. Y le pregunto, ¿ha estado mejorando el mundo en el último año, en los últimos 10 o 100 años o en los últimos 1000 años? Así que, hermanos y hermanas, ¿quieren conocer las cosas del mundo? Y por cierto, les digo, un ser humano de alto calibre puede ver a través del mundo. Primera de Corintios 2, el hombre espiritual, él discierne todas las cosas, incluyendo las cosas del mundo. No puedes engañar a un hombre espiritual. Sterling y yo estuvimos con el hermano Lee y le escuchamos hablar, ministrar, comíamos con él porque fuimos afortunados de que se nos permitió estar ahí en comuniones de colaboradores. Y les digo esto, hermanos y hermanas. Bueno, olvídense del hermano Lee. Nosotros no sabemos cuán malignos somos. Usted no podía engañar al hermano Lee fácilmente. Él podía ver la situación mundial, podía ver la situación, la condición del hombre muy bien. ¿Por qué? Porque él era un hombre espiritual que discierne todas las cosas que nosotros mismos no discernimos. ¿Por qué? Porque uno que vive en el espíritu, como el Evangelio de Juan lo dice, el espíritu va donde él desea ir. Y el hombre espiritual discierne todas las cosas. Pero él mismo no es discernido por otros. Así que, hermanos, el saber, el conocer acerca de la caída del hombre, le ayudará a usted a conocer la situación mundial. Y le ayudará a usted a llegar a ser el ser humano de más alto calibre, un joven así en el mundo. Así que es suficiente acerca del mundo externo. ¿Qué de usted y de mí? Yo comenzaré diciendo que nosotros somos tan pecadores. No solo somos pecadores y no solo cometemos pecados conforme a la verdad que está en la Biblia. Cristo llegó a ser pecado por nosotros porque nosotros hemos sido afectados por la caída del hombre, más de que solamente cometer pecados, sino que hemos llegado a ser uno con el pecado. ¿En qué consiste la salvación de Dios? La salvación de Dios es darle fin a usted. Si usted solamente comete pecados, tal vez usted no necesita ser terminado. Solo mejora para que peques menos y estarás bien, pero no es así. ¿En qué consiste la salvación de Dios? La salvación de Dios consiste en darle fin a usted y a mí. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos ninguna esperanza. Si hubiese esperanza, no tendría Dios tener que darnos fin. Pero, ¿por qué cristianos, después de creer en el Señor Jesús, lo primero es ser bautizados? ¿Qué significa ser bautizado? Es darle fin a usted. Conforme a Romanos 6, hemos sido sepultados juntamente con Él. Hemos sido puestos en la muerte de Cristo. Por la misericordia del Señor, Cristo murió por usted y por mí, para que yo no tenga que morir físicamente por nuestros pecados. Porque Cristo ya murió por ti y por mí, pero necesitas bautizarte. Ser bautizado es aceptar la obra de Dios en Cristo, que llevó a cabo al morir por ti y por mí. Así que todos los que están escuchando, el que no ha sido bautizado,
yo les sugiero que se bautice inmediatamente después de esta reunión. El bautismo significa aceptar la muerte que Cristo efectuó por ti y por mí. Agradecemos al Señor por la muerte de Cristo. ¿Qué es lo único que puede negar la segunda ley de termodinámica? Es la cruz de Cristo. Es la crucifixión de Cristo. Es la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es ese día de hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, por ti y por mí. ¿Por qué es tan significativo? No solo es para salvarte a ti y a mí. Claro que es para eso, pero es mucho más que eso. Lee la Biblia. En la cruz, el Señor le dio fin, terminó a toda la antigua creación, de la cual tú y yo somos parte. Tú y yo somos parte de la antigua creación. Y Cristo le dio fin a la vieja creación. Eso es lo único que puede negar la segunda ley de la termodinámica, que es por medio de la muerte, Él derramó su sangre para limpiarte a ti y a mí, y Él liberó la vida divina que estaba dentro de Él para que Él, al llegar a ser el Espíritu vivificante, pueda impartir su vida de resurrección en ti y en mí. Pero eso no significa que tú no necesitas experimentar la cruz. El Señor dijo que tú debes tomar la cruz cada día, ¿cierto? Si tú no tocas tu cruz cada día, todavía está la vieja creación en nosotros. Cristo, como el Espíritu vivificante, entró en nuestro espíritu para regenerarnos. Alabado sea el Señor. Así que la vida divina está en nuestro espíritu. Pero, ¿qué de tu alma? ¿Qué de tu mente? ¿Todavía piensas cosas malas? ¿Todavía eres... ¿Qué de tus emociones? Necesitamos tomar nuestra cruz cada día. Agradecemos al Señor por efectuar la redención por nosotros en la cruz. Hoy, por medio de identificarnos con la cruz de Cristo, por medio de identificarnos con la muerte de Cristo, bautizamos en su muerte. ¿Y qué es lo que está al otro lado de la cruz? Está la resurrección, porque no es posible que la muerte detenga la vida divina. Si tú y yo morimos, eso es todo, pero cuando Cristo murió, la vida divina que estaba dentro de él fue liberada. Es la resurrección, fue liberada. Es cuando tú y yo vivimos en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo que nosotros en forma de experiencia revertiremos la segunda ley de termodinámica. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Él está edificando su nueva creación. Su vida divina está llenándote a ti y a mí. Su vida divina te está edificando a ti y a mí. Te está constituyendo a ti y a mí por medio de su muerte con su vida divina. En nuestro espíritu hay algo que vence la muerte. Es el espíritu vivificante. Es la vida de resurrección. Y nosotros cada día decimos amén a la muerte de Cristo. Entramos en la experiencia de su resurrección. Y esa resurrección en ti, en tu espíritu, lo que puede hacer, lo que puede salir y entrar en tu mente, voluntad y emoción, eso es lo que negará el efecto de la segunda ley de la termodinámica.
Y cuando el Señor regrese, cuando el Señor vuelva, Él transfigurará aún nuestro cuerpo mortal. Ahí, 1 Corintios 15 nos dice que la vida de resurrección se tragará la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que la experiencia máxima que niega la segunda ley de la termodinámica, no solo en nuestro espíritu, no solo en nuestra alma, sino aún en nuestro cuerpo mortal. Así que, hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, este es el futuro de nuestras jóvenes. Lo que estamos haciendo aquí, estamos aquí para ser las primicias, para entrar en la nueva creación. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no solo es un grupo de personas que se reúnen, eso es el aspecto externo de esto, pero la iglesia es un grupo de personas quienes diariamente viven por la vida de resurrección. Y el testimonio de ellos es que ellos están revirtiendo en su espíritu y de manera progresiva en su alma la segunda ley de la termodinámica. Y sí, tenemos que esperar hasta que el Señor regrese para que nuestro cuerpo experimente la redención del cuerpo. Pero eso es nuestra esperanza de gloria. Eso es un futuro maravilloso. Pero antes de que el Señor regrese, que seamos aquellos que están listos en nuestro espíritu, en nuestra alma, que sea saturada con la vida de resurrección de Cristo. Eso es lo que te hará a ti un joven del más alto calibre en el mundo. Ese es el testimonio que estamos llevando hoy. La iglesia no es solamente la eclesía, un grupo de personas que ha salido para reunirse. Sí, está bien. Pero ¿qué del contenido? ¿Cuál es la realidad que tiene? La realidad interna es que son un grupo de personas quienes diariamente viven en la muerte de Cristo y diariamente disfrutan la resurrección de Cristo. Hermano Sterling, espero que me perdones por esto, porque el octubre pasado estábamos juntos. Yo conozco al hermano Sterling, que ha atravesado dificultades muy grandes. Él no va a hablar acerca de eso. Ninguno de nosotros debe estar hablando de esas cosas tanto, sino con mucho cuidado. Pero gracias al Señor, que nuestro hermano tiene la vida de resurrección dentro de él. Ciertamente, todos tenemos que vivir diariamente en la muerte de Cristo. Y automáticamente también viviremos en la resurrección de Cristo. Yo les dije ya que los científicos dicen que hoy en la Tierra lo único que puede revertir la segunda ley de la termodinámica es por la biología en desarrollo. ¿Ok? Cuando se desarrolla esto y llega a ser, estas células se desarrollan y llega a ser un ser humano, esto es un cuadro. ¿Dónde está la realidad? La realidad está en la iglesia hoy. La realidad está en ti y en mí hoy. La realidad está en la reunión de la iglesia a la que vas. La realidad está en el servicio en el cual tú participas, en la coordinación en la cual tú coordinas. Digamos que si el hermano Jorge Ruiz y el hermano Sterling y yo y el hermano Alan, si coordinamos juntos, ¿vivimos en la vieja creación? Jorge Ruiz es panameño. Alan Galeas es hondureño. Y Sterling es un americano francés. Y yo soy chino-americano. Si todos nosotros vivimos
por lo que somos, naturalmente significa que vivimos en la vieja creación. La iglesia no es la vieja creación. La iglesia es la nueva creación. Es el nuevo hombre. Así que, hermano Jorge Ruiz, tú tienes que aprender a vivir en la muerte de Cristo y crucificar la herencia hispánica de la cual se enorgullecen. Y el hermano Sterling también crucificar la herencia francesa y yo también crucificar la herencia por la cual nos enorgullece doblemente la herencia china. Si Jorge Ruiz vive por la vida divina y Sterling también y yo también, entonces no solo estamos coordinando, somos edificados juntos. La vida divina va a fluir del hermano Jorge, el hermano Sterling y yo, los tres. El hermano Jorge es oscuro, el hermano Sterling es claro. ¿Y yo qué soy? No importa cómo nos veamos externamente. Todo eso es de la vieja creación. La intención de Dios no es salvar tu vieja creación. La vieja creación debe ir a la cruz. Eso no significa que en la Nueva Jerusalén no vamos a reconocer a Jorge Ruiz. Sí, en la Nueva Jerusalén vamos a reconocer a Jorge Ruiz. Yo no sé cómo, pero lo vamos a reconocer, y al hermano Sterling también. El hermano Sterling es el hermano no usual. Yo lo he conocido por 50 años. Si Sterling les dice, así que hermanos, escogen ustedes vivir por la segunda ley de termodinámica y desintegrarse. Eso es lo que dice la ley, que lo lleva al caos. ¿Quieren vivir allí? ¿O quieren vivir por la cruz hacia la vida de resurrección para que nosotros lleguemos a ser la nueva creación? Eso es, ese es el significado de la vida humana. Ya les he dado algunos versículos hace un par de minutos. Bueno, en la reunión pasada, en cuanto a Efesios. En Efesios, creo que no se los di. En Efesios Efesios 1, 11 y 12 son versículos maravillosos. Efesios 1, del 7 al 12, para mí, ese es el significado de la vida humana. Comienza diciendo que en Cristo tenemos redención y termina diciendo, para la alabanza de su gloria. ¿Cómo es que es posible que seamos para alabanza de su gloria? Porque en la economía de la plenitud de los tiempos, Dios reunirá todas las cosas en Cristo bajo una cabeza. Ese es el proceso, el proceso que revierte la segunda ley de la termodinámica. Cristo está reuniendo todas las cosas, hermano Jorge Ruiz. Cristo va a reunir al hermano Sterling y al hermano Jorge bajo una sola cabeza. Y entonces viviremos en la realidad de la economía de Dios. Todos seremos reunidos bajo una cabeza en Cristo. El hermano Jorge Ruiz no es el rey. No es el rey entre nosotros tres, ni tampoco Sterling ni yo. Yo puedo decir, yo soy mayor que Jorge y yo soy mayor que Sterling, pero una vez que mencionas tu edad, estás en la vieja creación, ¿cierto? No estás en la nueva creación. Y el hermano Jorge dice, yo soy el más inteligente. No, lo siento, tú también estás en la vieja creación entonces. Jorge no es nada. Sterling no es nada y yo tampoco soy nada. Entonces Cristo lo es todo. La vida divina de Cristo en nosotros lo es todo. La vida divina está en Jorge, está en Sterling y está en mí. Cuando fluye, cuando nos reunimos,
Eso es lo que nos edificará. Eso es lo que será la manera como Dios puede reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Pero ¿cómo comienza? Esa sección comienza con el versículo 7, que en Cristo tenemos redención. En redención, hermanos y hermanas, ¿cuánto puede usted ser edificado? Depende de cuánta redención experimentes. Y si no ves que tú eres caído, que tú no eres bueno, que eres más bacteria que células, si tú no sabes eso, de que cada célula de tu ser ha sido envenenada por la caída de Adán, entonces, algunos de ustedes no necesitarán la redención de Cristo entonces. Es cuando Dios nos muestra y nos resplandece sobre nosotros y puedo ver que yo soy nada y que yo puedo hacer nada. Entonces es que yo tomaré a Cristo como algo para mí. Y finalmente, al final, como el todo para mí. Todos conocemos Gálatas 2:20. Porque ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que ya no vivo yo? ¿Por qué es que ya no vivo yo? ¿Por qué? Porque eres caído. Eres parte de la vieja creación. Ese yo es parte del viejo Adán. Es por eso que ya no vivo yo. Pero antes de eso, no olvides que esa no es la primera frase. La primera frase dice, estoy juntamente con Cristo, estoy juntamente crucificado. Entonces puedes decir, ya no vivo yo, ¿cierto? Hermano Jorge, si tú no estás crucificado juntamente con Cristo, si no ves que necesitas estar crucificado con Cristo, sigues pensando que eres muy bueno. Oh, mi herencia hispánica es tan buena y soy tan inteligente. Bueno, no estás crucificado con Cristo, no puedes decir que ya no vivo yo. Así que gracias al Señor que podemos olvidarnos de nosotros mismos. Porque tú no tienes esperanza, ni yo tampoco, ni el hermano Jorge, ni el hermano José Luis no tienen esperanza. Hermano José Luis, no tienes esperanza. O quizás pensemos, oh, hermano maravilloso, hermano José Luis. Sí, es un hermano maravilloso en la nueva creación. Pero en la vieja creación, todos nosotros somos malignos. Así que todos nosotros necesitamos la redención de Cristo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? La redención de Cristo es que significa que yo estoy crucificado juntamente con Cristo y entonces Él llega a ser tu redención. Hermanos y hermanas, permítanme compartirles un testimonio. No es mío, sino de cierto hermano. Yo sirvo en India. Yo voy a India 6 u 8 veces al año antes de que viniera el COVID. Y hay un querido hermano, él sirve en el entrenamiento a tiempo completo. Es un hermano muy, muy precioso, lo aprecio mucho. Y todos los vuelos que tomo para llegar a India aterrizan a la medianoche. Así que este hermano va por mí al aeropuerto, por lo general es en la noche, o después de la medianoche me lleva a mi hotel. Y es un trayecto bastante largo. Y yo no quiero desperdiciar tiempo. Entonces, puedo oro con mi hermano o tengo comunión. Un día le pregunté a este hermano y le dije, hermano, dime acerca de la experiencia que tienes de la redención. ¿Cómo has experimentado el ser redimido por Dios? Él es un
un hermano muy sólido. Él no dice cosas de manera ligera. Él considera las cosas y considera más y considera mucho. Y finalmente me respondió. Me dijo, hermano, yo crecí en la vida de iglesia. Yo soy un muchacho que crecí en la iglesia. Muchos de ustedes son así, han crecido en la iglesia, ¿verdad? Yo le pregunté al hermano Jorge, el Jorge Farías, ¿cuántos de ustedes son niños de la iglesia que crecieron en la iglesia? Oh, ese señor tuvo mucha gracia con ustedes. Yo también soy. Y este hermano me dijo, el hermano Ronnie, ¿sabes? Debido a que soy un niño que creció en la iglesia, no tengo esa experiencia tan determinada en cuanto a la redención de Cristo. Yo sé que he sido redimido. Yo sé que un día invoqué el nombre del Señor, fui salvo. Y yo lo sé. Claro, él tiene que saberlo, es un servidor a tiempo completo. Y sirve en el entrenamiento a tiempo completo en ese entonces. Así que me dijo, hermano, no sé si yo pueda responder a tu pregunta adecuadamente. ¿Por qué? Porque fui un niño que crecí en la vida de iglesia. Es decir, él me estaba diciendo, no soy alguien que asaltó, que robó un banco, no soy una persona tan mala. Si hubiese sido una persona así de mala, tal vez podría responderte en cuanto a la redención. Entonces le dije, hermano, no necesitas ser un hombre malo a fin de experimentar la redención, porque no depende de cuán malo tú seas, sino que depende de cuánto te veas a ti mismo, cuánto veas la caída del hombre en ti. Cuanto más veas la naturaleza caída que está dentro de ti, más clamarás al Señor cada día, Señor, oh, cuánto te necesito, cuánto necesito que seas mi redención hoy. No solo el día en que fuiste salvo, claro, agradecemos al Señor por ese maravilloso día en el que fuiste salvo, pero cada día, si el Señor resplandece sobre ti para mostrarte lo que realmente eres, entonces estarás lleno de adoración hacia el Señor. Cada día le dirás, Señor, te necesito como mi redención hoy. Hubo un periodo de tiempo en mi búsqueda cristiana y ciertamente fue la misericordia del Señor. Yo no sé, no recuerdo cuánto tiempo duró eso, tal vez algunos meses. De alguna manera, el Señor resplandeció sobre mí. Y cada palabra que yo veía que era completamente caído. Yo era completamente maligno. La mayoría de personas en el mundo no diría que soy una persona maligna. No diría que yo soy una persona maligna, pero bajo el resplandor del Señor tú podrás ver que cada célula en tu ser es caída y que no hay nada bueno en ti. Si el Señor te muestra eso, entonces adorarás al Señor por la redención que Dios preparó para nosotros en Cristo, por medio de Cristo y por Cristo. Y cada día, entonces, agradecerás al Señor por su redención, porque yo soy más pecador que cualquier persona. Yo soy pecado. Entonces, apreciarás la redención de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y como resultado de eso, ya no vivo yo. ¿Quieres que tu vivir diario no seas ya tú?
sino Cristo, entonces tienes que ir a la frase primera. La frase anterior dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué necesitas ser crucificado? Si aún crees que tienes esperanza y que eres bueno, no necesitas ser crucificado. ¿No crees que soy bueno? Soy una buena persona. Entonces no necesitas ser crucificado. No necesitas la cruz de Cristo. No necesitas el bautismo y no necesitas vivir en la realidad del bautismo cada día. Eso significa que no necesitas la redención cada día. Entonces, estás en el lado equivocado de la cruz. Es decir, estás antes de la cruz, no después de la cruz. Estás en la vieja creación, el lado de la vieja creación de la cruz. Solo los que pasan por la cruz entrarán en resurrección, entrarán en la nueva creación. Ese es el proceso de la redención. Así que, hermanos y hermanas, especialmente yo le hablo a aquellos que crecieron en la vida de iglesia. Sé que hay muchos de ellos. El hermano Jorge Farías me lo dijo. ¿Necesitas redención? Ciertamente la necesitas. Todos nosotros necesitamos la redención. Es un asunto de si lo sabes, si te percatas de ello o no. Así que abrámonos al Señor y digámosle, Señor, no puedo ver nada por mí mismo. Dígale, Señor, te necesito que abras mis ojos. Necesito que resplandezcas en mí y que me muestres que yo soy nada y que soy maligno y soy pecado. Pero gracias, Señor Jesús, porque te hiciste pecado por mí. Tú moriste en la cruz y eso crucificó toda la vieja creación, la cual me incluye a mí. Y entonces estarás lleno de adoración hacia el Señor. Estarás lleno de apreciación por la redención que Cristo ha efectuado por ti. Así que la redención no solo es algo que experimentas cuando fuiste salvo 10 o 15 años atrás. La redención es algo que cada día recibimos, cada día disfrutamos, cada día participamos de la redención de Cristo. Así que en el versículo 7, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas riquezas de su gracia tienes en tu experiencia, en la experiencia que tienes de la redención? ¿Es tu experiencia, la experiencia de la redención llena de gracia? Todo depende de una cosa. Todo depende de si ves lo que eres en ti mismo. Si ves que eres un ser caído, si ves que eres un hombre de la vieja creación, si ves que tú aún estás bajo la segunda ley de la termodinámica, entonces clamarás al Señor. O dirás, Señor, cuánto necesito tu preciosa sangre, cuánto necesito que seas mi redención. Entonces verás cuán rica es su gracia en su redención. Y esto te pondrá en el camino apropiado del versículo 10, que es donde Cristo está reuniendo todas las cosas bajo una sola cabeza. Cristo puede reunir bajo una cabeza solamente a alguien que está en la nueva creación. Todo eso de la vieja creación será dejado atrás. Si estás en la vieja creación, no estás siendo reunido bajo una sola cabeza. Si estás en el Espíritu y el Espíritu se está propagando en tu ser
internamente, entonces Cristo te está reuniendo bajo una sola cabeza. Ese es el significado de la vida humana. Así que, hermanos, hablo de algo objetivo, de algo objetivo en la reunión previa. Después le dije a los hermanos, Jorge Farías y Sterling y José Luis y los demás hermanos, les dije, esta mañana yo les predicaré el evangelio. Sí, está del lado objetivo. Y en la última reunión también abarcamos el asunto de la segunda ley de la termodinámica. Eso todavía es del lado objetivo hasta llegar a esta reunión de hoy. Tú estás bajo la segunda ley hasta que experimentas la redención. La redención o la cruz de Cristo termina, le da fin a toda la vieja creación y niega o revierte en ti, en su vida divina, revierte la segunda ley de la termodinámica. Así que, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un testimonio maravilloso de la nueva creación. Somos las primicias de la nueva creación. Con las primicias hay una misericordia del Señor de que Jorge, tú y yo podamos ser partes de las primicias de la nueva creación por medio de disfrutar la redención de Cristo cada día, por decir amén a la crucifixión de Cristo cada día. Entonces, la vida divina dentro de ti, esa biología que se desarrolló, pero no en la vida física, sino en la vida divina, operará en ti y en mí. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes estarán siendo reunidos bajo una cabeza en Cristo. Yo creo que quizás eso sea suficiente en cuanto a esta parte. Solo comenzaré diciendo la siguiente porción, pero no por causa del tiempo, no la desarrollaremos toda. ¿Cómo experimentamos diariamente la redención de Cristo? Por medio de que Cristo se siembre a sí mismo en nosotros como la semilla. ¿Recuerdan Mateo 13 que leímos? Mateo 13, del 3 al 8 y del 18 al 23. ¿Saben que de hecho esa es la primera parábola que se menciona en el Evangelio de Mateo? Y también establece un principio. El principio es que Cristo vino como un sembrador para sembrar la semilla de vida. Claro, la semilla implica vida. Si la semilla no tiene vida, no es semilla, ¿cierto? Pero luego, en Mateo 13, no dice que la semilla es de vida. Está implícito ahí. Dice que es la semilla, es la palabra. La palabra de Dios es la semilla, la cual contiene vida. Y esa semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro espíritu y por medio de ella a nuestro corazón. Así que hoy, ¿qué clase de corazón tienes tú o tengo yo? Dependiendo de eso determinará qué tan bien crezca la semilla, qué tanto esa vida crecerá, brotará desde esa semilla. Así que esa palabra de Dios hará muchas cosas por nosotros. Si es la semilla, si es ya que es una semilla, es algo viviente. Cuando algo viviente es sembrado en tu espíritu y en tu corazón, entonces algo sucederá. Esa semilla
germinará. Esa semilla crecerá. Esa semilla cambiará en forma gradualmente. Cambiará de forma. Todo lo que es de la vida no es de un día para otro. El bebé en el vientre de la madre toma 9 meses. Usted siembra una semilla y a veces no sale nada por semanas o meses, pero si es una semilla, esta contiene vida y esta crecerá en ti, crecerá en tu corazón y hará muchas cosas en ti y para ti. Así que tú y yo podamos entrar más y más en la nueva creación. Tu mente, tus emociones, tu voluntad entrarán en la nueva creación como a medida que esta semilla de la palabra de Dios que contiene la vida divina germine en ti y crezca en ti. Entonces, te saturará tu mente, tu emoción y voluntad. Así que eso es algo que abarcaremos esta noche. Ya el tiempo se ha agotado. Debemos terminar a las 10:30.